En Radio Intereconomía, Escuela de Inversiones, con Ricardo Martínez. Buenos días, amigo, amiga que nos escuchas. Estamos a punto de llegar a las últimas fechas festivas de esta Navidad y ya sabes, año nuevo, vida nueva, quizá nueva forma de invertir. ¿Sabes que Madrid es capital inteligente? ¿Y sabes que lo que la convierte y consagra en capital inteligente es este programa, Escuela de Inversiones? ¿Qué tiene que ver Escuela de Inversiones con el concepto de capital inteligente? Te lo explicaremos en unos segundos. Ahora vamos con algo muy importante ligado a la cultura y a la humanidad. De parte de todo el equipo de este programa y los corazones que lo conforman, un abrazo entrañable y festivo a todo el pueblo sefardí, hebreo, porque están en la festividad de Hanukkah, la fiesta de las luces y las luminarias, en la que celebran una victoria impresionante y muy poco conocida, por desgracia. Es nada menos y nada más que la victoria de un pequeño grupo, como eran los macabeos, contra todo un ejército imperial helénico, los seleucidas, que querían robarle a Israel la libertad como Estado libre que les había otorgado, les había devuelto hacía ya algún tiempo Alejandro Magno. A la muerte de Alejandro, estos seleucidas, de la famosa estirpe de Seleuco, pues intentó convertir al pueblo israelí en parte de su dominio y los macabeos vencieron. Esta victoria ha cambiado el rumbo de la humanidad y el destino de la historia. Y ya digo, quería hoy subrayar la importancia que ha tenido. Y además, hoy también este programa se llena de luz, como comprobaréis en unos minutos. Pero bueno, vamos a lo que os decía al principio. Madrid, ciudad, capital inteligente, gracias a que se emite desde Madrid para todo el mundo Escuela de Inversiones, un programa concebido de forma magistral y conducido de forma notable por Félix Fuertes. Félix, buenos días. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Nos puedes explicar qué tiene que ver Escuela de Inversiones con capital inteligente? Bueno, primero felicitar la Navidad y a todos y sobre todo el Hanukkah también, sobre todo aquí a nuestro estimado invitado de hoy, que creo que vais a disfrutar muchísimo de sus intervenciones. ¿Y qué tiene que ver el capital inteligente con Escuela de Inversiones? Bueno, fíjate que hasta el momento hemos estado hablando de emociones, ¿no? Constantemente hemos estado hablando de formas de invertir, de los sesgos, pero yo creo que al final el oyente también quiere escuchar un poquito, oye, ¿y cómo selecciono yo un activo, no? Y además hay un factor siempre determinante, que es que muchas veces tomamos las decisiones sin realmente analizar bien cómo es esa oportunidad de inversión. Perdona, entonces, haciendo un juego de palabras, Madrid es capital inteligente porque es la capital de el capital inteligente, tal y cual lo vamos a aprender a manejar en Escuela de Inversiones. Bueno, en Escuela de Inversiones te vamos a enseñar a manejar inteligentemente tu capital. Bien, pues, me parece apasionante. La mejor forma, Félix, de empezar el año. Vamos allá. Bueno, me gustaría mencionar que en la mayoría de los casos, normalmente, cuando buscamos una oportunidad de inversión, me pasa, por ejemplo, pues en los diferentes Venture Capital o fondos de inversión en los que colaboro, o yo a nivel particular, cuando busco alguna oportunidad de inversión y asumo riesgo, muchas veces tratamos de meternos en factores numéricos o cuantitativos. Siempre vamos a ver si la empresa ha ganado dinero, si cuánto dividendo está repartiendo la acción en particular, o si esta empresa pues está subiendo el precio o no, pero no estamos teniendo en cuenta que realmente los factores cualitativos, es decir, la calidad de la empresa, es decir, hay ciertas cosas en la empresa que determinan realmente si esa oportunidad de inversión es interesante o no. Eso es lo que nosotros llamamos capital inteligente. Y es que vamos a ver hoy, dentro de lo que es las bases de inversión en valor,
nuestros oyentes, una de las cosas que querrán escuchar y querrán entender es, bueno, yo, perfecto, feliz, tengo acciones del IBEX 35, puedo seleccionar acciones del IBEX 35, tengo una oportunidad de inversión en una startup o en una compañía que está ahora mismo haciendo una ampliación de capital aquí en España, o la está haciendo en Estados Unidos, o la está haciendo en cualquier otro país, y me está pareciendo muy interesante. La verdad es que el producto me gusta mucho el equipo. Parece que están facturando. Pero hay cosas que se nos están escapando y esas cosas son las que hoy nuestro invitado de hoy nos va a ayudar a desgranar, porque él tiene un ojo clínico para esto. Os voy a hacer una presentación para que podáis entender. Él viene, aunque está posicionado y situado en España, viene de uno de los ecosistemas más innovadores del mundo, donde más inversión se mueve y además donde sus criterios de decisión son absolutos. No he visto ecosistema donde se tomen mejores decisiones de inversión que en el ecosistema israelí. De ahí que vaya para nosotros dedicada la canción y la felicitación del Hanukkah a nuestro querido Isaac Chocron, que le tenemos aquí de invitado. Muchas gracias, Isaac, muchas gracias a ustedes por la invitación. Isaac, para haceros una pequeña introducción, él es el director de desarrollo de negocios de Extend Technologies y Our Crowd Iberia. Our Crowd, para que os hagáis una idea, fue el venture capital que en Israel invirtió más dinero en el último año, en 2018. ¿Nos podrías definir, Isaac, qué es un exit para que nuestros oyentes vean como una buena oportunidad de inversión invertir en una empresa no cotizada? Hay que entender que cuando uno crea una empresa en Israel, de acuerdo al modelo de concepto de startup, su objetivo es lo que se llama un exit o llevarlo a un IPO. IPO que es cotice en una bolsa. El exit significa que yo voy a vender mi empresa a una empresa multinacional. Entonces, el objetivo que yo voy a empezar a crear la empresa va a generar un proceso de 2 a 4 años y en el 4 años vendemos las empresas. En Israel, el año 2019, este año, tuvimos 9.9 billones americanos en la parte de ventas de exit, de ventas de la empresa. O sea, se han llegado a vender tantas empresas acumuladas, el acumulado de venta ha sido de 9.900 millones de dólares. Han llegado a pagar por empresas israelíes. Así es. Y el promedio ha subido un 102% de la media del exit, el cual es 102 millones de euros cada empresa. El ejercicio del año pasado ha sido de 80 millones de euros el exit que tuvimos en Israel. Vamos, digamos que a nuestros oyentes lo que les puede llegar a interesar sobre todo es buscar oportunidades de inversión en Israel, ¿no? Porque ahora me voy a lanzar un poco, pero Israel es catalogada como la Startup Nation, la nación de las startups, porque allí se crean startups de alto potencial. Sí. ¿Y por qué hay que hacer un exit? Porque la única manera de poder tener una rentabilidad de una empresa es a través de la venta de la empresa. Porque una empresa no puede crecer por sí, por su crecimiento de EBITDA. Es decir, cuando yo soy un inversor, estoy buscando multiplicar mi inversión. ¿Y cómo voy a poder multiplicar mi inversión? Se hace a través de un exit, a través de una venta de la empresa. Porque imagínense que si yo he invertido en la empresa en toda su vida de ciclo por 40 millones de euros, pero le he vendido por 400 millones de euros, he logrado de multiplicar por la cantidad de las inversiones que yo he hecho. Mientras tanto, si yo invierto en una empresa que su crecimiento solamente es un EBITDA, que un buen EBITDA es un 15-20%, eso es la rentabilidad que voy a tener. Pero los inversores y la empresa de alto potencial tienen un riesgo de inversión. Y entonces no invierten en una empresa que no hay un exit. ¿Por qué? Porque una empresa es algo intangible, no es algo concreto, no es un edificio que aunque puede valorizar 15-20% de su EBITDA, invertiré porque yo sé que siempre tengo el bien raíz que nunca va a perder su valor y siempre va a crecer. Un EBITDA, Isaac, es el beneficio antes de impuestos de la compañía, ¿no? Es decir, el beneficio que es capaz de generar neto, bruto, ¿no? Antes de pagar impuestos. Exactamente, ¿no? Y te iba a preguntar, ¿cómo sabéis si el fundador, porque yo aquí hay una cosa que me parece clave, ¿no? Dentro de la parte cualitativa, es si yo voy a hacerle una pregunta al fundador o al equipo, ellos me tienen que decir que quieren también hacer un exit, porque, por ejemplo, en España tenemos pues un problema o una bendición, podríamos decirlo, que es que nos gusta nuestro bebé. Lo mantenemos. ¿Invertiríamos en una compañía que no quisiera hacer el exit?
En un principio no, porque el riesgo es alto riesgo. Es decir, tú vas a poner una empresa cuya EBITDA va a crecer un 15-20%, cuando puedes tomar otra empresa que puedes multiplicar por 5 o 10 veces la inversión que tienes. Cuando tienes dos inversiones en tu mano, vas a seleccionar la empresa que va a ser a nivel de la venta, porque te va a generar mayor ventas, excepto aquellas empresas que sabemos que podemos convertirle en unicornios. Unicornio significa una empresa que su valoración es de $1 billón de euros. Más de un billón. En Israel tenemos 20 unicornios hasta este momento. Tenemos más que otros países que cualquier tipo de unicornio. ¿Cuál es el unicornio más famoso allí? Existe varios. Monday es el más. Hay varios. Hay 20 unicornios importantes que existen en Israel. Esta es una pregunta, ¿no? Es decir, el mundo es como cada vez más competitivo y a la hora de seleccionar una buena inversión no debe ser nada fácil. ¿Cómo se hace en Israel para seleccionar una buena oportunidad de inversión? Y fue que también hablando del exit, tengo que ser único para el exit. Es decir, otro factor importante es que en Israel si tenemos 7,000 empresas de alto potencial, ninguna empresa es igual que la otra. Cada empresa es diferente. ¿Por qué? Cuando yo soy una empresa multinacional que voy a adquirir la empresa, tiene que ser muy diferente y muy único en su valor diferenciador. Porque cuando, por ejemplo, Intel, Microsoft, Google te compran una empresa, si yo consigo 3 empresas iguales, entonces ya baja mi valoración. No lo puedo ya comprar por 400 millones o 500 millones, que es el promedio que existe en Israel en la parte de las ventas. No por medio de lo que sea, digamos, lo que hubo el año pasado, que 100 millones que te dije, sino en un promedio. El objetivo es entre 400 y 900 millones de euros de vender mi empresa. Si tengo 3 empresas iguales, entonces empiezo a negociar para bajar la compra, porque si tengo algo de competencia, siempre baja la valoración de las empresas, ¿no? Y antes, tú estás hablando de comprar, de que se invierta, ¿no? De que nosotros podamos elegir esa empresa para invertir nosotros. No, estoy diciendo, me está refiriendo a la venta. A la venta final. Por lo tanto, tengo que ser único, porque ese es el éxito de la valoración que tiene. Si nosotros quisiéramos seleccionar una empresa en Israel, ¿cómo seleccionarías tú una compañía para invertirla sin pensar en el exit? Es decir, realmente, ¿qué factores debe tener en cuenta? No, es un factor que yo analizo, es el factor del exit. Valoro muchos puntos importantes, pero sí cuál es tu estrategia de exit. Y algo, si es real, ese factor de exit. ¿Quién es tu comprador final? Es el final del camino. Incluso cuando yo evalúo proyectos de empresas españolas para ver si nosotros invertimos en ella, la primera pregunta que hago, dime cuál es tu exit. Y por lo tanto, la empresa tiene que ir hacia un enfoque de exit. Por lo tanto, cuando evaluamos un proyecto es porque tiene que solventar un problema, una necesidad. Tenemos que tener un mercado asociado a esta solución. ¿Cómo lo soluciono el problema? ¿Tengo tracción? ¿Quién es el equipo que va a llevar este proyecto a esta fase? Porque tú puedes tener el mismo problema, la misma solución, y tengo 2 empresas similares, pero yo sé que este equipo tiene la experiencia y la capacidad de ejecutar todo lo que me dice. Obviamente, invierto en ese tipo de empresas. Entonces, son varios factores que nosotros analizamos antes de definir la parte de las inversiones que tomamos. Hay una ventaja en Israel. Israel tiene más de 20 años de experiencia en este ecosistema. Hemos desarrollado este olfato y este ojo clínico de saber una empresa en la fase muy temprana si es una empresa de alto potencial. Porque la dificultad que existe en la evaluación de proyectos, no estamos hablando de un proyecto que ya está facturando 2-3 millones de euros y necesita una siguiente ronda de inversión y por lo tanto podemos saber cómo ha respondido el mercado sobre ellos. Cuando tú me presentas aquí un proyecto que ha tenido la primera ronda, por ejemplo, de semilla, ¿es una empresa de alto potencial? ¿Es una empresa que se puede vender en 4 o 5 años bajo una valoración X de 50, 100 o 200 millones de euros? Fíjate que aquí me gustaría hacer como una pequeña distinción, sobre todo para el oyente, cuando por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo como Félix me gusta invertir. Isaac es además mi mentor.
o sea que también le agradezco mucho que él me haya enseñado todo lo que yo sé. Y una de las cosas en las que yo me fijo a la hora de invertir, yo tengo ya 6 invertidas, he invertido de mi propio capital, de mi propia cartera, en 6 startups diferentes. Y una de las cosas que a mí yo siempre me fijo, y hablo de las startups en las que yo invierto que no facturan, que es aquí el punto donde quiero llegar además, que es cómo valoras la inversión en base a unos factores cualitativos. Es decir, ¿por qué tú crees que el equipo tiene más capacidad que los otros? ¿Por el currículum? Yo hay una de las cosas, por ejemplo, que me gusta observar, que es la relación del equipo con el entorno. Entonces, si el equipo tiene una relación con el entorno que lo hace potente, es decir, veo que el consejero delegado, el fundador de la compañía, tiene buenas relaciones con corporaciones, con futuros clientes y está generando unas buenas sinergias. Al final, a mí eso es, por ejemplo, un factor cualitativo muy difícil de medir, pero que sabemos que puede dar una valoración alta a la compañía. O una patente, por ejemplo. Si la compañía tiene una patente, eso le da una valoración alta. ¿Cómo lo gestionáis eso vosotros? ¿Cómo lo valoráis? Y sobre todo, ¿cómo gestionáis los competidores? Porque habrá otros fondos que también se darán cuenta de esto y dirán, yo también quiero invertir. Bueno, cuando una empresa viene, va a distintos inversores. Número uno, hacemos coinversión también. Es decir, coinvertimos con otros que sí existen. Pasa muchas veces que pasan oportunidades frente a nuestros ojos y le hemos perdido porque no hemos podido la capacidad de poder visualizarse. Nosotros estamos hablando de todos los fondos que están en Israel, porque yo hablo en representación del ecosistema israelí y de cómo nosotros evaluamos en Israel ese tipo de evaluación. Para nosotros no es tan importante la facturación como algunos inversores en España que evalúan que eso es más importante. ¿Cuánto facturas esta empresa, no? Para nosotros no es el factor decisivo de la decisión. ¿Por qué tú piensas que acaso te puede importar a Qualcomm, Intel, Microsoft, a esos compradores, si esta empresa factura 1, 2 o 3 millones de euros? No es lo que ellos ven. Ellos ven cómo si yo incorporo esta solución en mi portafolio de empresas, cuánto yo voy a facturar y qué valor diferenciador me va a dar a mí. La facturación lo que va a permitir ver si hay lo que se llama market fit. Si este producto, que por ser innovador, la innovación a veces tiene difícil de entrar dentro del mercado y cómo encaja dentro del mercado. Entonces, cuando tú me dices que una empresa, una solución, ha facturado 1 o 2 millones de euros, entonces yo evalúo cómo ha sido su market fit, cómo fue encajado y puedo tomar una muestra. Por eso para mí es importante el concepto de market fit. Y también es un punto que nosotros evaluamos, porque tú puedes solventar un problema, que ahí existe un mercado, que tiene buen equipo y tú puedes hacer un elemento de escalado, pero no hay un market fit. O el market fit puede durar mucho tiempo hasta que encaje dentro del mercado, ¿no? Y aquí hay una cosa que me ha encantado del market fit, ¿no? El market fit al final es cómo se ajusta el producto que ha creado esa startup al mercado y si realmente tiene una capacidad de éxito. Vamos a hacer como un resumen. Dentro de los factores, a la hora de invertir en una empresa no cotizada, primero hay que buscar la liquidez, es decir, hay que buscar la venta posterior. Si no tenemos un entorno o no tenemos la seguridad, más o menos, porque al final no hay un riesgo cero, nunca va a haber un riesgo cero, pero si no realmente lo tenemos bien analizado, que no va a haber una venta y que el equipo fundador de la compañía no está orientado hacia una venta, entonces ese es el primer factor. Si el equipo no está orientado a la venta, no invertimos en esa compañía. Yo no he invertido nunca en ninguna compañía que no me haya dicho el consejero delegado, yo quiero vender mi empresa dentro de 5 años. Y segundo, lo que es el producto, cómo encaja. Pero aquí hay una cosa que me parece extraordinaria y es que imagínate, y este es uno de los factores que yo creo fundamentales, un sector o una industria tiene cada vez más crecimiento y está en auge. Si el sector o la industria estuvieran en capa caída, digamos, en una recesión, pero el producto que está creando esa startup es bueno, es muy bueno, el equipo es muy bueno, la verdad es que todo pinta que van a tener éxito, pero el sector no está siendo boyante. ¿Cómo lo veríais vosotros en ese aspecto? ¿Sería una buena oportunidad de inversión? Es decir, si hay un mercado para sí,
Entonces, obviamente, invertimos. Lo que hacen muchas veces empresas es pivotean sus empresas en otro tipo de solución. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos salud digital. Y muchas soluciones que están en otro tipo de sectores están pivoteando sus empresas hasta salud digital, que sabemos que va a haber un auge muy interesante en empresas en el sector de salud digital. O coches autónomos. Por ejemplo, tomamos una tecnología, Computer Vision, análisis de imagen. Si yo pivoteo mi empresa hacia salud digital para el análisis, por ejemplo, de una empresa invertida por nosotros, se llama Zebra, que con inteligencia artificial y Computer Vision podemos analizar la radiografía y chequear qué enfermedades tú tienes, he ido a un mercado que existe un mercado potencial. O vamos, lo mismo Computer Vision con inteligencia artificial hacia los coches autónomos. Si uno de los sensores que yo pongo dentro del coche para analizar lo que tengo alrededor son cámaras que utilizan Computer Vision, que me analizan el entorno, entonces estoy yendo a un mercado potencial. Entonces, hay muchas empresas que se han creado hace 2-3 años, por ejemplo, por un sector de un mercado que parecía una empresa de alto potencial, se decidió invertir en ellos, pero ha cambiado el mercado, que ya no es atractivo este mercado. ¿Qué hacen ellos? Ellos no cierran las empresas, pivotean la empresa. Y la capacidad de una empresa, lo que llamamos empresa de alto potencial startup, es la capacidad rápida que yo puedo pivotear mi empresa a otro tipo de sector. Esta agilidad es lo que tenemos una empresa de alto potencial. Que cuando nos ven que algo no funciona bien, empiezo a pivotear, porque frente a los inversores tiene una responsabilidad. No de facturar y generar ingresos y pagar mis sueldos de mi empleado, sino yo tengo mis inversores y le he prometido que en 4 años voy a multiplicar por 4 o 5 veces su inversión. Por lo tanto, si he visto que el mercado no me funciona, me puedo pivotear. También hay mercados que la gente no ven y ese grupo, equipo, han visto que existe a nivel de un mercado y han sido pioneros en este mercado y realmente resultó que hay un mercado, ¿no? Entonces, toda esta parte es lo que nosotros analizamos antes de hacer la inversión. Eso se llama diligence, el diligence de una empresa. Hacemos todo un análisis de inversiones dentro de la empresa para poder definir si se hace inversión o no y llevarlo comité de inversiones. Es muy interesante porque además has mencionado 2 sectores que están creciendo ahora mismo, que son el de movilidad y el de salud. Sí. Entonces, el ecosistema israelí, por lo menos, pues como está detectando oportunidades de inversión, las detecta a través primero de dónde están las tendencias. Y una vez están las tendencias bien definidas, vamos a invertir en proyectos de alto potencial que se suban a estas tendencias, que creen cosas que puedan hacer que esta tendencia se crezca mucho más y que adicionalmente, si no le saliera bien, tuvieran la capacidad de utilizar ese producto para pivotar a otro sector o a otra industria en la que pudiera encajar mejor. De hecho, bueno, os pondría un ejemplo. Hay una startup que invertimos que se dedica pues a la producción de algas para generar energía. Y entonces pues no les fue muy bien, pero pivotaron, se fueron al sector de agro y crearon un abono con algas. Entonces este abono hace que todos los cultivos crezcan un 20% más y además se produzca un 20% más de vegetales, imagínate. Entonces, eso sería una empresa de alto potencial, creo yo, desde un punto de vista está en el sector energético, que al final es una tendencia, además energía renovable, pero que no le ha salido bien y han pivotado al sector de agroalimentación. Muy bien también, es una tendencia. Eso es dentro de la parte de pivotaje. Estuve hace menos de un mes en Coruña dando una charla sobre el cibereconomía, que es la digitalización de las personas mayores de 65 años. Hablé de una tendencia que nadie conoce, se llama EdgeTech, que es la tecnología asociada para personas mayores de 65, y él ha demostrado cómo hay un potencial de mercado. El 40% del PIB americano está yendo hacia un cibereconomía y el 20% del PIB de Europa está yendo hasta cibereconomía. Entonces yo le dije a todos los emprendedores que están ahí, pivotean su empresa a esta tecnología de necesidades al señor Silver, que son solo mayores de 65 años, que tienen la necesidad de tendencia, y di una conferencia, de una charla, justificando por qué es un potencial de mercado y por qué no es una burbuja. Entonces, muchas soluciones que nosotros tenemos, si le enfocamos al mercado correcto, podemos crear en esta empresa de alto potencial, que es justamente el término que yo
yo utilizo. Empresa de alto potencial es aquella empresa que le puede hacer un éxito y tenga una valoración muy, muy importante. Y una última pregunta antes de despedirnos, que creo que es muy importante, es la gestión monetaria. ¿Cómo gestionáis vosotros las inversiones? Es decir, ¿por qué decidís poner cierta cantidad en una y otra cantidad en otra? ¿Y cómo lidiáis con ese riesgo? Bueno, en Israel, ¿cómo funciona un fondo en Israel? Un fondo funciona que ha levantado un fondo de 100 millones de euros a través de su LP. Entonces nosotros generamos como tenemos que dar una rentabilidad a nuestros fondos, siempre invertimos en 4 o 5 empresas de alto potencial, invertimos en empresas de riesgo medianos y sabemos que algunos de ellos no va a decaer y no vamos a tener éxito. Pero sabemos que el 70-80% de ellos vamos a tener éxito dentro de ellos. Y eso es la capacidad de poder confiar de qué fondo vas a invertir y cuál es la empresa que vas a invertir. Por eso están los profesionales. Cuando vas a un médico, vas a un profesional porque conoce muy bien tu enfermedad y cómo tú solucionas. Lo mismo en el mundo de la inversión. Nosotros tenemos la capacidad de saber seleccionar bien los proyectos y saber cuál tiene mayor la rentabilidad. Por ejemplo, un blog que voy a poner en mi LinkedIn, un post, voy a demostrar que en Israel hay doble rentabilidad que en Estados Unidos en la misma tipo de condiciones. Por favor, que te sigan en el LinkedIn, Isaac Chocron, que publica artículos muy buenos y que podéis sobre todo ver cómo evoluciona el ecosistema de inversión en Israel, que es espectacular. Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero vamos a cerrar con ¿cuál es el factor absolutamente determinante para vender una compañía? O sea, es decir, ¿por qué? ¿Hay una razón específica por la que... Y si me preguntas, ¿cuándo? ¿Cuándo? Claro. O sea, a los 4 años, 5, ¿no? Pero luego tiene que haber... Por ejemplo, en bolsa nosotros yo vendo cuando la directiva vende. Cuando yo veo que la directiva vende sus acciones, yo vendo también. Digo, pero si estos venden, yo también. Sí, nosotros no definimos, obviamente, cuándo vende la empresa es el equipo emprendedor que define. De punto de vista inversora, es decir, que queremos definir en abril de la salida. Pero el equipo define cuándo es las mejores condiciones para poder hacerlo. Existen algunos que venden su empresa por 50 millones de euros porque multiplica por 5 o 6 veces, pero es en la fase muy temprana, y otros esperan que tenga 400 millones de euros. Entonces es un arte de saber cuándo se vende la empresa. Tiene que venderla entre 4 y 6 años. En un promedio, ese es el promedio de exit. Algunos ya hacen el año 2, y al año 3 ya la parte del exit, máximo 7 y 8 años. En sectores de salud, no salud digital, donde necesita un regulador, biotecnología, la parte de medicamento, que necesita autorización de la FDA y otra parte de autorización, sabemos que el exit le vamos a durar 8 a 10 años. Pero la evaluación del exit va a ser ya en billones y ya no en millones, ¿no? Se espera más tiempo, pero tenemos mayor éxito que tenga. Pues mil gracias, Isaac, por tu masterclass. Esta es tu casa y sobre todo, además te digo, es que tienes que venir otra vez porque es súper interesante. El tiempo nos pasó volando. Sí, está muy bien. Muchas gracias, Isaac. Y lo dicho, te esperamos siempre que puedas en este que es tu programa y tu familia radiofónica. Y nos vamos amigos, dentro de unos segundos a Enclave Digital. Seguimos con el mismo equipo hablando de innovación y transformación digital. Un placer y como siempre, Isaac, un modelo a seguir. Gracias.